respecto al contrato es bien complicado. Fíjense que solo con el contrato de compraventa podría hacerles un examen de 100 preguntas, pues fácil, fácil. Y es que cada norma tiene 2 o 3 presupuestos. Entonces, por eso hay que manejarlo bien. Y recuérdense que cuando estamos hablando de un contrato, no es solo el contrato, hay otro montón de cosas que vimos anteriormente. Vimos el pago, tenemos que aplicarlo a este tema. Antes de eso vieron ustedes lo que era la capacidad, lo que era el objeto, eh, todo lo que hemos visto desde casi que de obligaciones está plasmado en el contrato de compraventa y por lo tanto, les digo, es un contrato bastante complicado. Cometí un error y lo cometí 2 veces. Y ahora vamos a preguntar, ¿cuáles son? Ya sabemos que los elementos esenciales de todo contrato son el consentimiento, la capacidad, el objeto y la causa. Pero la compraventa tiene elementos especiales, que son solo de los contratos de enajenación. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos, Renata, di algo, sálvanos. No mames, estoy... Es pregunta de examen. Correcto, Norelki. ¿Quién más me puede decir cuáles son esos elementos especiales? Correcto, Dulce María, pero háblenme. Eh, yo tenía problemas con el audio, ya conecté el micrófono. Ahora parece que tengo problemas porque no oigo. Tal vez me están hablando y no oigo. No sé. Alguien así de viva voz me puede decir cuáles son esos elementos especiales del contrato. No, Aurora, equivocada. 0 puntos. ¿Cuáles son, señores? Es la cosa y el precio, licenciado. Sí, compañera, eso es la cosa, el objeto. En todo contrato de compraventa gira alrededor de un objeto, es decir, se está vendiendo un objeto, una cosa. Y, y se paga un precio. En la clase 2 veces mencioné la palabra renta. Estábamos hablando del contrato de compraventa y dije la renta y volví a repetir la renta. La renta es un elemento propio de los contratos de arrendamiento. No es un contrato, no es un elemento de la compraventa. Si en una compraventa menciono renta en lugar de precio, pues estoy mal. Si en un examen les dijera que los contratos que se pagan a plazos, en cada plazo se paga una parte de la renta. ¿Ustedes qué contestarían? ¿Falso o verdadero? Hoy como que no vienen con ganas de hablar, ¿no? Es falso. ¿Por qué, Carla? O Yolanda, ¿quién de las dos? Porque es contrato de compraventa, Sí, no pero de arrendamiento. ¿por qué sería falso? Sí, usted está en lo Porque correcto. el arrendamiento no forma parte de la compraventa, de los No, contratos de compraventa. no, Yolanda tiene razón, porque no se paga renta. En un contrato de compraventa no se paga renta. Lo acabo de decir, Carla. Se paga un precio, no se paga una renta.
La renta solamente se paga en el contrato de arrendamiento. Es lo mismo que yo diga en un contrato de arrendamiento que el precio del contrato de arrendamiento va a ser de 300 quetzales mensuales. Ahí ya estoy cometiendo un error. ¿Por qué razón? Porque en el contrato de arrendamiento no se paga precio, se paga renta. Ya, eso es lo que te quería decir, Carla, pero hay que puntualizar bien. Me contestó bien en la primera y mal en la segunda. Hay que tener bien claro todo eso, por favor. Cuando yo les hablo de integrar las normas, a eso me refiero. No se queden en lo que están leyendo en ese momento. Antes de contestar, y no me refiero a que me contesten a mí, me refiero antes de contestar de una manera general en el examen a una persona que les está preguntando, hay que pensar. Muchas veces, bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces, y es porque no razonamos, hemos acostumbrado a la lengua a ser más rápida que el pensamiento. Eso debemos corregirlo. Primero debemos pensar y después debemos hablar. Nosotros lo hacemos al revés, hablamos y luego ni razonamos siquiera. Tenemos que acostumbrarnos siempre, antes de contestar algo, tomémonos tiempo, pensémoslo. Eso es algo que se hace rapidito, porque ustedes tienen todo el conocimiento, es solo de integrarlo, nada más, solo de integrarlo. Recuérdense que los detallitos esos son precisamente lo que va a determinar si estamos contestando correctamente o no. Y en los exámenes eso es lo que ocurre muchas veces. No le dan el tiempo suficiente para analizar. Entonces muchas veces hay una palabra ahí que no corresponde, pero no la detectan. ¿Por qué? Porque no analizan, porque no razonan. Ya, que nos quede esto y que nos sirva esto para más adelante. El día que expliqué todo esto, debieron de haberme dicho, mire, dijo tal y tal cosa, y eso no es. Créanme que se los voy a agradecer. Se lo juro. Yo me equivoqué. Y me di cuenta hasta que me puse a escuchar el video. Siempre escucho el video para ver si no digo alguna burrada. Y este fue un error, no fue una burrada, porque al final lo podía corregir. Pero siempre, por favor, estén atentos a ese tipo de cosas. Cuando estamos en un debate, tenemos que escuchar. A veces no mucho tiempo de apuntar, porque las partes hablan muy rápido, entonces debemos poner mucha atención y seguramente se van a equivocar en algo. Y ahí es donde nosotros, como abogados, le entramos, ¿verdad? Ahí podemos, híjolas, todo lo que podríamos hacer. Imagínense, en una demanda donde el abogado esté confundiendo el precio con la renta, por ejemplo, esa es una demanda mal hecha. Y entonces ahí podríamos plantear una excepción de demanda defectuosa. Y no vamos a votar el proceso, pero vamos a obligar a que nos demanden de nuevo y ahí vamos a ganar tiempo, porque si se nos ha pasado el tiempo en algunas cosas, cuando planteamos una excepción que no destruye la pretensión del demandante, sí lo vamos a obligar a que comience de nuevo. Y ahí podemos hacer muchas cosas, pues. Imagínense, si ya nos faltaba un día para que la obligación prescribiera y nos demandan, eso interrumpe la prescripción. Pero si nosotros logramos regresar a ese abogado a que vuelva a demandar, cuando nos demande ya la obligación prescribió y ahí le ganamos, ahí votamos ese proceso. Y todo, ¿por qué? Porque ese es un error garrafal.
Ese es un error que puede tirar al trasto una demanda. Entonces, ya lo aclaré, me disculpo, cometí ese error y lo cometí 2 veces. Pongan más atención. Bueno, dicho eso, ¿qué más dudas hay? La donación es una institución complicada. Y ahorita vimos la parte general, que es un poco más sencilla, pero aún ahí hay algunas complejidades. Debe haber algunas dudas. No creo que lo hayan entendido al 100%. ¿Qué dudas podría haber? ¿O creen que está claro? ¿O creen que necesitan estudiarlo otro poquito para tener dudas? Díganme. Buenas tardes, licenciado. Fíjese Si no que es, en una parte del video usted estaba hablando de la revocación del mandato. de la De la revocación del mandato. revocación. Revocación. Ah, ¿Sí? exacto. ¿Pero es del mandato o de la donación? Revocación de la donación. Ya ven, yo me equivoco cuando estoy hablando. Ok. Yo me equivoco cuando estoy hablando. Ese es un error. Estamos hablando de la donación, que estoy hablando yo del mandato. Y es porque muchas veces uno no ordena bien su pensamiento. Estoy pensando en la revocación y probablemente me estoy recordando que el mandato es revocable, pero no estoy hablando del mandato, estoy hablando de la donación. Eso es lo que yo les pido, que pongan atención. Recuérdense, yo me voy a equivocar siempre, díganme. Sí, estamos hablando de la revocación, ya que en un artículo de la donación entre vivos se hablaba de que se puede nombrar un mandatario para que done. Entonces usted hablaba de que si era un mandato especial o un mandato normal. Entonces eso ando estudiando porque sí quiero encontrar la respuesta por mí mismo. es muy probable que por eso yo dije mandato, ¿verdad? Pero me equivoqué, es cierto. Dije que, y se lo dejaba como tarea, si para dar un poder, para otorgar un mandato, ¿era un mandato general o era un mandato especial? ¿Por qué, Norelki? Licenciada, es un mandato especial porque el artículo 1692 dice se necesita un poder especial para donar entre vivos. Correcto. Sí me están poniendo atención, y menos mal. Lo que les da es miedo a hablar conmigo. ¿Qué tienen? ¿Miedo de que yo de repente los vaya a regañar? No, hombre, de eso no se preocupen. Yo les dije en alguna ocasión, no se les olvide a ustedes que yo soy maestro y como tal soy formador. Y regañar es una de las cosas que... sí, ¿verdad, Noel? Es una de las cosas que a un maestro se le queda, ¿no? Estar siempre corrigiendo a sus alumnos. Y encima soy gritón, pero es porque desde que trabajaba en primaria tenía que gritar, tenía muchos alumnos. Y entonces uno va perdiendo la facultad esa de modular la voz. Entonces uno se vuelve gritón, pero a través de este tipo de enseñanza que tenemos virtual, no creo que se oigan mucho mis gritos, ni que me oigan muy amenazante. No, hombre, pierdan ese miedo. Yo siempre los voy a corregir cuando deban ser corregidos, pero de la misma manera yo acepto las correcciones. Yo me equivoco. Hace años, me recuerdo que estaba yo hablando sobre una, creo que era sobre la, vamos a ver, me acuerdo, pero
leí una norma y la comencé a explicar y de repente viene un compañero y me dice, si algo apenado, disculpa, fíjese que esa norma está derogada. Y es cierto, ¿verdad? Yo sabía que estaba derogada, lo que pasa es que yo tenía un código que era el que usaba. Y cuando lo estaba leyendo en ese momento se me olvidó que la norma estaba derogada. Entonces, ¿qué hago desde ese tiempo? Pues ser más cuidadoso. Cada vez, si ustedes vieran la cantidad de códigos civiles que a veces acumulo, y es porque cada semestre compro un código, buscando las reformas para que no me vuelva a ocurrir lo mismo que me ocurrió. Y no vayan a creer que eso a mí me pone nervioso que alguien me corrija. Miren, eso ocurre con los profesores nuevos, que llegan todos nerviosos y si se equivocan se ponen peor. Ya con los años aprendemos, nosotros nos equivocamos. Y cuando un alumno me corrige, pues yo le doy las gracias porque salgo del error, ya no lo voy a cometer, o por lo menos voy a ser más cuidadoso para no cometerlo. Así que no me tengan miedo. Si me van a decir algo, me lo dicen. Si me están diciendo algo que no es, yo se los voy a decir. A veces, tal vez soy un poco sarcástico con algunas personas, pero me van a disculpar, esa es una característica, no del maestro. Esa es una característica de los orientales. Los orientales somos así, sarcásticos. Es parte de nuestra idiosincrasia. Y entonces muchas veces hay alguien que me estaba diciendo en la clase anterior, que estábamos viendo todos estos temas, y me hablaba, mire, el licenciado, me dice, y esa prohibición de la retroventa se puede dar con otros contratos. Entonces le digo, mire, usted está consciente de lo que me está diciendo. Y se queda así todavía algo asustado, que no sabía ni por qué le estaba diciendo eso. Hasta que le digo, mire, ¿cómo se llama esa institución? Retroventa. No se llama retrodonación, no se llama retroarrendamiento. La misma palabra nos está diciendo retroventa. Entonces, ¿cómo voy a preguntar yo si es aplicable a la donación? ¿Por decir algo? Ya. Y entonces, y luego yo me río para bajarle un poco las revoluciones al que lo haya puesto en vergüenza. Pero les aseguro que esa persona va a ser más cuidadosa en la próxima. Y ojalá que me vuelva a preguntar. Y no que se quede ahí con que ya no me pregunta porque le voy a contestar mal. No, hombre. Yo cuando les conté a ustedes que yo estudié ingeniería antes de estudiar derecho, por azares del destino fui a parar a derecho, pero no lograba escuchar. Pero la verdad es que no fue por tonto, porque ahí decían en derecho solo están casi que los tontos, decían. Con el tiempo descubrí yo que no es cierto. Es decir, aquí encontramos la lógica más pura y muchos ingenieros han ido a parar a derecho, ya graduados como ingenieros, y lo hacen cuando comienzan a tener problemas, ¿verdad? Casi todos los alumnos que yo he tenido que son profesionales de otras ramas han venido a parar a derecho porque han tenido problemas y les ha apasionado tanto que luego se meten a derecho, siendo ingenieros, médicos, arquitectos, es decir, cualquier profesión. Entonces yo tenía un profesor al que le decíamos tacuche, porque todo el tiempo era entacuchado, y en ingeniería nadie llegaba así, ¿verdad? Ni los profesores. Pero este llegaba todo el tiempo entacuchado. Y así le pusimos, bueno, ya le decían así, cuando yo llegué ya le decían así, o sea, de años anteriores. Pero él decía algo. Aquí, en la cátedra, de la cátedra para acá, donde él estaba, están los idiotas, decía. Y de aquí para allá, donde estaban todos los alumnos,
ahí están los genios, ahí están los inteligentes. Porque cada vez que alguien preguntaba algo, subía a la tarima para, cuando yo le decía, mire, perdón, cuando él nos decía, mire, resuelva esto, algo. Entonces, todos los que estaban enfrente, qué bruto, qué tanto. Nah, así somos siempre, ¿verdad? Nos da por buscar en los demás errores, que también nosotros los tenemos. Si supiéramos, no estaríamos aquí. Yo tengo 40 años de ser profesor de este curso y hay cosas que voy descubriendo cada año con la ayuda de ustedes. Bueno, ¿alguna duda? Ya hablé demasiado, me pongo nostálgico cuando comienzo a hablar. ¿Tienen clara la clase del día de hoy? Sí. Bueno, si no hay nada más que hacer constar, pues dígame. Sí, Walter, dígame. Sí, Lick, buenas tardes. Buenas Otra tardes. semana se van a recibir clases normales, Lick, disculpe. Sí, ¿y qué día tienen examen? Lunes, miércoles. Sí. Mire, la próxima semana voy a terminar la donación, el día martes. Y como nos adelantaron el examen, yo creo que ya no va a ser posible que dé más clases. Pero sí quiero terminar la donación. Entonces el día martes ahí la terminamos. El día jueves no tienen examen, ¿verdad? No, Lick. El día jueves nos podemos, y de ahí en adelante, los días que no tengan examen, nos podemos conectar para resolver dudas. ¿Qué les parece? Pero eso quiere decir que me van a estudiar todo el fin de semana. Porque de lo contrario no vale la pena, pues, abrir un chat para resolver dudas y nadie va a preguntar. Y eso lo vamos a hacer en vivo, ¿verdad? Ahí sí ya nos vamos a meter directamente a Google Meet, ahí donde están ustedes, solo que a la hora de la clase. Y eso será jueves. No sé si la semana siguiente todavía tenemos tiempo para continuar con el tema de resolver dudas. Recuérdense que no es hacer repaso, es resolver dudas. El repaso, no sé, me decían algunos, no sé si fueron ustedes, que le iban a hablar a Manuel para que les diera un repaso. Él sí le daría repaso, yo no. Pero eso depende mucho del tiempo de él y que se pongan ustedes de acuerdo con él. Pues no, me dijo que no tenía ningún problema, pero quería ver si ustedes podían hacerlo, porque recuérdense que de hacerlo va a ser un día sábado, que él va a sacrificar por ustedes, pero que ustedes tienen que sacrificar también por ustedes mismos. Así que, si no hay ninguna otra pregunta que me quieran hacer. No. Bueno, nos vemos entonces el próximo día. Que tengan un feliz fin de semana. Y Gracias, Lick. Buena tarde. Vaya, pues, pasen buena tarde. Gracias, licenciado. Linda tarde. Feliz tarde. Disculpen la regañada.